La industria bananera es responsable de masacres, revoluciones, guerras y acuerdos secretos con la CIA. La mayor compañía bananera del mundo llegó a controlar tierras e infraestructura en Centroamérica, actuando casi como un gobierno. Derrocaron a presidentes que buscaban más derechos laborales e impusieron líderes que beneficiaron a las compañías bananeras. Honestamente, después de este video, nunca volverás a ver un plátano de la misma manera. Esta es la inquietante historia real del negocio del plátano. En el episodio 1 vimos cómo Sam el hombre plátano, un inmigrante sin dinero, hizo fortuna vendiendo plátanos maduros y llegó a ser un actor clave en el negocio del plátano. Si no viste el episodio 1, haz clic aquí o en el enlace del comentario fijado. Pero en este episodio vamos a ver qué pasó después. Cuando Sam se involucró con United Fruit, la historia se volvió mucho más oscura. Sam realizó varios tratos privados y turbios con funcionarios del gobierno en Honduras para reducir impuestos y tarifas. Pero ¿qué haces cuando un político que compraste deja de estar comprado y deja de seguir el trato que acordaron? Esta era la situación que enfrentaba Sam, ya que empezó a escuchar rumores de que todos los tratos y sobornos que había hecho estaban en duda. La razón de esto era que en la década de 1870 Honduras había iniciado un ambicioso proyecto nacional de ferrocarril y había solicitado préstamos a bancos británicos para financiarlo. Sin embargo, el proyecto se quedó sin dinero antes de terminar, dejándolos con kilómetros de vías que no llevaban a ningún lado y sin ingresos para pagar los préstamos. En 1900 Honduras debía cerca de $100 millones a bancos británicos por años de intereses compuestos, una suma impagable para el país. Los banqueros exigieron el pago y advirtieron que si Honduras no pagaba, la Marina británica podría intervenir. Estados Unidos estaba preocupado por esto. Cualquier acción militar europea podría violar la doctrina Monroe, lo que básicamente significaría que Estados Unidos tendría que involucrarse en el conflicto. El gobierno de Estados Unidos propuso otra idea. Pidieron al banquero John Pierpont Morgan que comprara todos los bonos ferroviarios hondureños, refinanciara la deuda y emitiera nuevos préstamos. A cambio, John Pierpont Morgan pidió tomar posesión del sistema ferroviario hondureño y que su banco cobrara impuestos sobre todas las importaciones a Honduras. La propuesta funcionó para casi todos, incluyendo a los británicos que recuperaron su préstamo. Funcionó para los gobiernos de Honduras, Estados Unidos y para John Pierpont Morgan, ya que evitaron conflicto militar y obtuvieron beneficios económicos a largo plazo. Solo dos grupos no se beneficiaron del acuerdo. Primero, el pueblo de Honduras consideró los términos como una pérdida de soberanía nacional. Y el otro grupo que sufrió por el acuerdo fueron los dueños de negocios como Sam Samuri. El negocio de Sam dependía de las concesiones y acuerdos con el gobierno hondureño. La única razón por la que Sam podía competir en precios con el líder de la industria, United Fruit, era porque su empresa estaba exenta de cosas como los aranceles de importación, lo que le permitía mantener los costos bajos. Sin embargo, John Pierpont Morgan dejó muy claro que ese tipo de acuerdos ya no serían respetados. Sam tendría que pagar impuestos extra, lo que aumentaría sus costos, y ya no podría vender plátanos tan baratos como United Fruit. Así que todo su negocio estaba en grave riesgo de colapsar. Había que hacer algo. Sam inmediatamente comenzó a tratar de detener el plan, contrató cabilderos para presionar a la Casa Blanca y consiguió que se publicaran muchos artículos pidiendo que Estados Unidos dejara de intervenir en asuntos extranjeros. El gobierno de Estados Unidos se sorprendió por la publicidad y reacción negativa, y pronto descubrió que Sam Samuri, el hombre del plátano, estaba detrás de la atención mediática y los grupos de cabildeo. En 1910, Sam fue llamado a Washington para ver al secretario de Estado, quien le dijo claramente: no te metas en esto. Esto es mucho más grande que tu negocio de plátanos. Mantente al margen. Sam asintió como si estuviera de acuerdo, pero en realidad, por supuesto, no tenía ninguna intención de dejar que este plan siguiera adelante. Estados Unidos puede tener un acuerdo con el presidente de Honduras, pero si él ya no fuera el presidente, aunque parezca increíble, Sam planeaba derrocar al gobierno de Honduras e instalar un presidente que mantuviera sus exenciones fiscales y concesiones. Al hacer esto, Sam desafiaba a John Pierpont Morgan y al gobierno de Estados Unidos, pero era su negocio el que estaba en juego. Sam primero alborotó al pueblo hondureño mostrando que los estadounidenses se quedarían con el dinero de sus importaciones y reclamarían el ferrocarril hondureño.
Sam contrató a periodistas para que escribieran historias interminables y así asustar a los ciudadanos hondureños con el acuerdo, además de enfurecerlos contra el liderazgo actual de Honduras por ser incompetentes y permitir que esto sucediera. La idea era crear tanta indignación que la gente apoyara un cambio de liderazgo. Luego Sam se dedicó a buscar ganar a alguien que pudiera presentar como una mejor alternativa para dirigir el país. Encontró la respuesta en Manuel Bonilla, quien ya había sido presidente de Honduras una vez antes y, por lo tanto, ya tenía mucho apoyo dentro del país. Sam se reunió en secreto con Bonilla y ofreció ayudarlo a reelegirse si respetaba sus concesiones y exenciones fiscales. Los dos hombres se llevaron bien y llegaron a un acuerdo. Luego Sam formó un equipo de mercenarios liderado por el hombre de confianza de Bonilla, Lee Christmas. Sam invirtió mucho en recursos para derrocar al gobierno, como un buque exnaval de 160 pies y muchos explosivos y armas. Lee Christmas también empezó a reclutar cada vez a más personas para el Ejército de Liberación de Bonilla. Cuando reunieron suficientes hombres, el ejército mercenario llegó a Honduras en septiembre de 1910, conquistaron varias ciudades y sumaron más revolucionarios gracias al gran trabajo de Sam generando enojo contra el presidente hondureño. Su fuerza rebelde crecía y exigieron la renuncia del presidente Neón hondureño. Entonces Sam tuvo otra genialidad. Advirtieron al presidente que si no renunciaba enviarían refuerzos, aunque en realidad no tenía. Estaban faroleando, pero el presidente hondureño creyó estar en desventaja y renunció como líder. Poco después, Bonilla Fuente fue investido como el nuevo presidente de Honduras. Su primer acto relevante como presidente fue concederle a Sam todas las concesiones que pidió por 25 años. Esto incluía el permiso para importar cualquier equipo que quisiera sin pagar impuestos, junto con el permiso para construir todos los ferrocarriles e infraestructura que pudiera necesitar. Bonilla también le otorgó a Sam 25,000 acres en Honduras para reclamar cuando lo necesitara. Y Bonilla incluso le dio a Sam un préstamo de $500,000 para reembolsar todos los gastos que había incurrido al financiar esta revolución. En otras palabras, Sam había conseguido todo lo que quería, sin deberes, sin impuestos e incluso tierra gratis, como reembolso por el dinero que había gastado en financiar este golpe de Estado. Además, Sam ahora tenía al presidente de Honduras en su bolsillo. Luego se afirmó que ningún empresario estadounidense había controlado tanto el destino de otra nación. Sam financió y dirigió solo un golpe de Estado en Honduras para instalar un nuevo presidente y así reducir el costo de su negocio bananero. Esto significaba que Sam ya tenía lo necesario para derrotar a United Fruit. United Fruit dominó el negocio bananero por años. Contaban con una gran flota de barcos que llevaban plátanos desde Centroamérica a varios países del mundo. Con el tiempo, algunos países centroamericanos dependieron de United Fruit también para entregar su correo y carga. Esto dio mucho poder a United Fruit. Si los países hacían algo que no le gustaba a United Fruit o los trabajadores protestaban por malas condiciones, la empresa podía detener entregas y paralizar la economía. Además de controlar la cadena de suministro de plátanos, United Fruit también controlaba totalmente a sus trabajadores. Dominaban sus casas, tiendas y transporte. United Fruit solía pagar a sus trabajadores con vales válidos solo en sus propias tiendas, en lugar de efectivo. Quiero decir, de todos modos, pagaban cantidades extremadamente bajas, pero incluso el dinero que sí les daban a los trabajadores solo podía gastarse en tiendas propiedad de United Fruit, así que recuperaban todo el dinero. En Guatemala, United Fruit fue la mayor empresa, actuando más como gobierno que negocio. Eran dueños de la mayoría de las tierras cultivables. Los políticos se les sometían, e incluso tenían el apodo de El Pulpo, ya que sus tentáculos estaban envueltos en todo en Centroamérica, desde la gente hasta la infraestructura. Actualmente, República Bananera se usa para países inestables que dependen de una sola exportación, como los plátanos. El término República Bananera surgió para describir países explotados económicamente por corporaciones estadounidenses como la Compañía Frutera Unida. Lo interesante, sin embargo, es que una vez que la Compañía Frutera Unida comenzó a controlar el suministro de plátanos en muchos de estos países, entonces necesitaban crear más demanda de plátanos. Tenían que lograr que los consumidores en lugares como Estados Unidos y el Reino Unido quisieran comprar grandes cantidades de plátanos, porque originalmente los plátanos no eran ni de cerca tan populares como lo son hoy en día. La Compañía Frutera Unida creó estrategias de mercadotecnia geniales. La Compañía Frutera Unida contrató agentes para dar un plátano a cada persona que llegaba a Estados Unidos por ferry, diciéndoles: «Bienvenido a América».
La intención era que la gente relacionara el plátano con Estados Unidos, aunque ahí no se cultivaba. En segundo lugar, la compañía Frutera Unida empezó a crear la mayor cantidad posible de productos con temática de plátano. Había harina, pan y comida para bebés de plátano, para atraer consumidores desde pequeños. La compañía Frutera Unida pagó a doctores para que publicaran informes sobre los beneficios de los plátanos y lanzó libros de recetas con plátano para aumentar su demanda. Lanzaron una gran campaña publicitaria para que la gente agregara plátanos a su cereal. Si conoces a alguien que aún lo hace, seguramente es por la mercadotecnia de la compañía Frutera Unida. Uno de sus mayores éxitos en mercadotecnia fue crear a Miss Chiquita, imagen de los plátanos. A la gente parecía encantarle esto, y efectivamente lo que antes había sido una fruta exótica empezó a convertirse en un alimento básico de la dieta occidental. United Fruit creó una imagen positiva de los plátanos, mostrándolos como producto de un paraíso tropical con trabajadores felices. La gente no tenía idea de las condiciones brutales en las que realmente se cultivaban estos plátanos, de cómo se trataba a los trabajadores y del oscuro pasado de la empresa a la que le compraban. Pero aún así, gracias a los enormes esfuerzos de mercadotecnia de United Fruit, el negocio del plátano prosperaba. Por años, United Fruit dominó la industria sin competencia. Sus únicos competidores eran negocios más pequeños, muchos controlados parcialmente por United Fruit. Pero para 1910, por primera vez, estaba surgiendo un verdadero competidor potencial: Chimel Fruit, el negocio bananero dirigido por Sam. Cuando Sam comenzó a vender plátanos maduros, nadie lo tomó en serio. Pero con los años, Sam había hecho crecer su negocio cada vez más y estaba teniendo cada vez más éxito. Acababa de derrocar un gobierno en Honduras para obtener mejores exenciones fiscales. Así que claramente era momento de que United Fruit empezara a tomar a Sam un poco más en serio. Ahora que Sam había puesto a un nuevo líder en Honduras, tenía todas las exenciones fiscales que necesitaba para seguir expandiendo su negocio, Chimel Fruit. United Fruit aún tenía el 10% de la empresa y Sam quería ser totalmente independiente. Sam sentía que simplemente estar asociado con United Fruit era malo para la reputación de su marca. Por ejemplo, unos años antes, los productores de plátano nicaragüenses habían boicoteado a United Fruit y bloqueado sus barcos para que no navegaran por sus ríos. United Fruit rompió el bloqueo por la fuerza, fue brutal. United Fruit tenía el 10% de la compañía de Sam, lo que afectó su negocio por asociación, así que Sam quería separarse totalmente de ellos. Obviamente, United Fruit no tenía ningún interés en vender sus acciones. Siempre les gustaba mantener cierto control sobre sus competidores. En 1913 no tuvieron opción. Todo inició cuando el Congreso propuso un impuesto al plátano. Inmediatamente, United Fruit contrató una cantidad interminable de cabilderos para atacar este plan, pero esto le salió mal a United Fruit. Luego, el Departamento de Justicia abrió una investigación sobre su negocio y concluyó que la forma en que United Fruit conspiraba para fijar precios y la manera en que repetidamente aplastaba o compraba Sampion a sus competidores era prueba de que tenían un control absoluto sobre el negocio del plátano y, por lo tanto, estaban violando la ley Sherman antimonopolio. Mientras seguía la investigación, United Fruit vio necesario demostrar competencia justa en la industria bananera, o perdería su dominio y sería dividida. Una forma de lograrlo era vender su 10% de Chimel Fruit de regreso a Sam. Así, United Fruit podía decirle al gobierno de Estados Unidos que había un competidor real para su negocio y que no poseían parte de esa empresa, por lo que no tenían monopolio en la industria bananera. Esto funcionó. United Fruit vendió su 10% a Sam y el Departamento de Justicia no presentó cargos. Años después, cuando Sam se volvió más poderoso, los analistas consideraron que United Fruit cometió un gran error al permitir su independencia. Por supuesto, para Sam esto fue una noticia increíble. Ahora tenía el 100% del control de su negocio, Chimel Fruit. Esto significaba que él y United Fruit ahora competían directamente, preparando el escenario para la guerra del plátano. United Fruit contra Chimel Fruit, el pulpo contra Sam, el hombre plátano. Es importante señalar que Sam seguía siendo el chico pequeño. Aunque tuvo éxito, su empresa seguía siendo mucho más pequeña. United Fruit cosechaba 40 millones de plátanos al año y Chimel 8 millones. United Fruit tenía 150,000 empleados, Chimel 10,000. United Fruit tenía 27 millones de capital de trabajo y Chimel 3 millones. Sin embargo, en margen de ganancia y eficiencia, el negocio de Sam era mejor. Su negocio era más ágil y eficiente, por lo que avanzaba más rápido. United Fruit se volvió burocrática y lenta mientras Sam innovaba constantemente. Encontró maneras de mejorar el drenaje, implementó un sistema de riego por aspersión usando rociadores.
Ató las plantas de plátano al bambú para proteger y enderezar los tallos. Ordenó a sus trabajadores quitar las plantas débiles. Básicamente, Sam estaba realizando experimentos de manera continua y, como resultado, desarrolló una gran cantidad de estrategias únicas que dieron como resultado plantas de plátano con más racimos. Logró mayor producción y menos desperdicio. Perfeccionó el cultivo de plátanos. Ayudó mucho que Sam conocía todos los puestos del negocio, desde cultivar y cosechar los plátanos él mismo, hasta administrar el dinero, negociar con políticos para obtener mejores acuerdos, enviar los plátanos, vender los plátanos. Él entendía completamente cada función, y como a menudo trabajaba él mismo en la selva, también conocía bien su trabajo. La mayoría de ellos respetaba a Sam. A diferencia de United Fruit, un conglomerado anónimo de ejecutivos en Estados Unidos, Sam reinvertía mucho en su negocio. En realidad, era un poco apostador. Mientras que muchas personas extraerían ganancias de la empresa, él solo quería más y más crecimiento. Tras adquirir más tierras en Honduras, expandió sus plantaciones de plátano a México y Nicaragua. Por primera vez, United Fruit tenía un verdadero competidor y Sam parecía disfrutarlo. Empezó a reclutar empleados de United Fruit y al ser entrevistado dijo que le gustaba molestar al monstruo en las rodillas. En 1915 la rivalidad entre estas dos compañías aumentó aún más. El río Útila sigue aproximadamente la frontera entre Honduras y Guatemala y el área había funcionado como una especie de zona de amortiguamiento, porque United Fruit cultivaba la tierra al norte del río y Sam y Chimel Fruit cultivaban la tierra al sur del río. Era una línea divisoria que mantenía la paz. Pero, ¿recuerdas cuando Sam encabezó un golpe de estado para destituir al presidente de Honduras y poner en su lugar a Manuel Bonilla? Como agradecimiento, Bonilla le había prometido a Sam 24.700 acres de tierra para una fecha futura. Y en 1915 Sam estaba listo para cobrar esa promesa y reclamó unas tierras selváticas justo al norte de Utila, tierras que se suponía debían ser la zona neutral que separaba a las dos compañías. Tan pronto como Sam declaró que quería tomar esa tierra, United Fruit lo vio como un acto de guerra. Cualquier tipo de tregua que habían tenido hasta ese momento había terminado y ambas compañías empezaron a competir para adquirir toda la tierra que pudieran en la zona. Las dos compañías también empezaron a provocarse mutuamente. United Fruit envió agentes de noche al otro lado del río para quitar las vías del tren y cortar el agua de Chimel Fruit. Sam respondió, enviando a sus agentes al otro lado del río para tomar represalias. Las tensiones entre las dos compañías bananeras también actuaron como un proxy entre los dos países, Honduras y Guatemala, que también estaban en conflicto. Así que básicamente las tensiones políticas y comerciales estaban muy altas. Para 1917 la guerra bananera se centraba en un terreno de 5.000 acres que limitaba con el río al norte. Ambas compañías bananeras querían ese terreno, pero en ese momento el territorio parecía tener dos propietarios legales distintos. Así que aunque ambas compañías querían comprarlo, no estaba claro quién era el verdadero dueño. United Fruit, una empresa mucho más grande y con muchos abogados, investigó quién era el verdadero dueño de la tierra para comprarla. Mientras tanto, Sam tuvo una idea mucho más sencilla. Simplemente compró la tierra a ambas personas que decían ser los dueños. Esto implicaba pagar 2 veces, pero mientras United Fruit gastaba en abogados, Sam ya tenía la tierra. Fue una humillación para United Fruit, y ahora Sam poseía más tierras al norte del río, que debían ser de United Fruit. Ahora que Cayamel estaba en ambos lados del río, Sam requería un puente para mover sus plátanos. Sin embargo, para entonces el gobierno tenía nuevos líderes y United Fruit parecía sobornar más que Sam, por lo que rechazaron su solicitud para construir un puente sobre el río. Así que, como siempre hacía Sam, simplemente encontró una manera de evitar esto. Construyó muelles extra largos en ambas orillas del río, al norte y al sur, y luego hizo que sus ingenieros construyeran una barcaza flotante que básicamente podía funcionar como un puente para poder transportar sus plátanos. Era una laguna legal, no era un puente, pero lo parecía. United Fruit estaba furiosa nuevamente. Respondieron comprando miles de acres en las tierras altas de Honduras. La tierra no era apta para plátanos, así que al principio parecía extraño. Entonces Sam notó que la tierra tenía las cabeceras de los ríos que regaban la mayoría de sus cultivos. Si United Fruit bloqueaba o desviaba los ríos, afectaría gravemente las plantaciones de plátano de Sam Río abajo que dependían de esa agua. Así que, como puedes ver, las tensiones entre las dos compañías habían estado aumentando durante años, pero estaba llegando al punto en que la región parecía estar al borde de una guerra literal. Sam comenzó a cargar sus barcos con armas y balas. El Departamento de Estado de Estados Unidos se preocupó por esto. 2 compañías frutícolas estadounidenses casi provocan una guerra regional. A Estados Unidos también le preocupaba que esta guerra bananera estuviera generando odio hacia el país en Centroamérica y, por lo tanto, amenazando los intereses estadounidenses.
Los diplomáticos de Estados Unidos intervinieron y organizaron una conferencia de paz entre los líderes de ambas compañías frutícolas. Una vez más, Sam fue convocado a Washington. Tras varias reuniones, se concluyó que la única forma de resolver la disputa entre United Fruit y Chimmel Fruit era una fusión o adquisición. Si estuvieran en el mismo equipo en lugar de ser enemigos, se restauraría la paz. Y así comenzaron las negociaciones. Había una ironía en que el gobierno de Estados Unidos sugiriera esto. La única razón por la que United Fruit y Chimmel Fruit se habían convertido en enemigos en primer lugar era porque Estados Unidos había estado investigando a United Fruit por ser un monopolio. Ahora el gobierno de Estados Unidos quería que United Fruit y Chimmel Fruit se fusionaran para lograr la paz. Al fusionarse dominarían el 68% del mercado de plátanos, ya que en este momento United Fruit tenía el 54% de participación y Chimmel tenía el 14%. Pero obviamente Estados Unidos pensó que era mejor tener una sola compañía extremadamente dominante que dos empresas peleando entre sí. Sin embargo, aunque el gobierno de Estados Unidos quería que se fusionaran, y probablemente United Fruit también lo quería, es probable que Sam hubiera tenido dudas. Chimmel Fruit era su creación, le dedicó años y ya enfrentó antes al gobierno de Estados Unidos, ¿por qué no hacerlo otra vez? Esta vez las cosas eran diferentes. Sam era mayor y tenía más que perder. Además, todo esto coincidió con una crisis económica en la que los precios de las acciones de muchas empresas estaban cayendo en picada, así que parecía un momento inteligente para asociarse con un gigante imparable como United Fruit y retirarse mientras su negocio aún estaba en su valor máximo. En 1929 se alcanzó un acuerdo. Chimmel Fruit se uniría a United Fruit formando una potencia en la industria bananera. United Fruit adquiriría las tierras de Chimmel y el negocio de Sam, integrándolos a su imperio mediante un intercambio de acciones. Sam recibió 300,000 acciones de United Fruit por sus acciones de Chimmel, valoradas en más de $30 millones de entonces, equivalente a más de $500 millones hoy. Sam llegó a América sin nada y ahora es uno de los más ricos del país. Este trato hizo a Sam el mayor accionista de United Fruit, pero aceptó retirarse del comercio de plátanos. Firmó una cláusula de no competencia. United Fruit dejó en claro que Sam no tendría ninguna participación en la empresa en absoluto. Y sinceramente Sam probablemente estaba feliz de no involucrarse en lo que pasó después. En 1928, los trabajadores de United Fruit en Colombia, hartos de las duras condiciones laborales, se declararon en huelga. Miles de trabajadores salieron a las calles a protestar. Sus demandas parecían bastante razonables. Una mejora en las condiciones laborales, una semana laboral de 6 días en lugar de trabajar los 7 días de la semana, y querían que se les pagara con dinero real en vez de cupones de comida. Como era de esperarse, United Fruit no aceptó ni pensaba ceder ante las demandas de los trabajadores. La empresa solicitó ayuda al gobierno de Estados Unidos, alegando que la situación en Colombia estaba fuera de control y que la huelga podría iniciar un levantamiento comunista, aunque esto no era cierto. Eran trabajadores buscando condiciones más justas, pero el gobierno de Estados Unidos advirtió al de Colombia que debía controlar la situación o intervenir. Estados Unidos presionó fuertemente a Colombia para resolver esto. Colombia no quería enfrentarse a Estados Unidos ni arriesgarse a que enviaran tropas, así que el gobierno tomó medidas drásticas. A los trabajadores en huelga en Colombia se les citó a una reunión y creyeron que por fin escucharían sus demandas. Pero era una trampa. Cuando los trabajadores llegaron, pronto se dieron cuenta de que estaban rodeados por soldados colombianos a quienes se les había ordenado hacer desaparecer este problema. Sus instrucciones específicas decían que no escatimaran municiones para acabar con la huelga. Y efectivamente, el ejército colombiano abrió fuego contra los trabajadores en huelga. Fue una masacre. Una masacre con hasta 2,000 víctimas fatales. No sabemos el número exacto porque la mayoría de los cuerpos se retiraron y enterraron antes del amanecer. Solo contamos con el registro de un despacho de la Embajada de Estados Unidos en Colombia al secretario de Estado, enviado el 16 de enero de 1929. Decía: tengo el honor de informar que el representante de la United Fruit Company me dijo ayer que el número total de huelguistas asesinados por el ejército colombiano superó los 1,000. La masacre se reportó como un éxito, no como tragedia, pues se justificó para detener a los revolucionarios comunistas. Solo años después la brutal verdad se volvió más clara. La realidad era que hombres, mujeres y niños habían sido masacrados a sangre fría por el ejército colombiano simplemente porque una compañía bananera estadounidense no quería mejorar el salario de sus trabajadores. Un congresista admitió después que el ejército había actuado bajo las órdenes de la United Fruit Company,
Su poder en la región era inimaginable, y la masacre de las bananeras no sería la primera ni la última vez que la compañía tenía sangre en las manos. Sam intentaba disfrutar su jubilación, pero no era tan fácil como parecía. Tras años de trabajo constante, de pronto no tener ocupación fue un gran impacto para él. Sin embargo, por un par de años, Sam se alejó del mundo de los negocios. Pero notó que sus cheques de dividendos de United Fruit eran cada vez más pequeños. En 1928, United Fruit ganó $45 millones. Para 1932, eso había disminuido un 85% hasta solo 6 millones. Esto se debió principalmente a la depresión tras el colapso de Wall Street en 1929, la menor demanda y el descontento laboral. Menores ganancias implicaban menos inversión en plátanos y por ende menos beneficio. Y pronto Frutas Unidas quedó atrapada en una espiral descendente mortal donde cada año sus ganancias disminuían. Esto era desastroso para Sam, pues toda su riqueza estaba en acciones de Frutas Unidas. Tras fusionarse con Frutas Unidas, sus acciones se subieron a más de $100, pero años después bajaron a unos $10. Su fortuna de $30 millones bajó a menos de 3 millones y era difícil disfrutar la jubilación al ver esa caída. Así que Sam hizo lo que siempre había hecho, ponerse a trabajar. Empezó a reunirse con personas del negocio bananero. Desde los capitanes de barco hasta los vendedores de fruta, quería entender exactamente qué estaba saliendo mal, y rápidamente se hizo evidente que había innumerables errores que United Fruit estaba cometiendo. Uno de los ejemplos más evidentes era que los capitanes que navegaban los barcos desde Centroamérica para transportar los plátanos habían recibido instrucciones de reducir la velocidad y viajar mucho más despacio para ahorrar dinero en combustible. Pero Sam se dio cuenta rápidamente de que el dinero que estaban ahorrando en combustible se perdía por todo el dinero que perdían al tardar varios días extra en llegar los barcos, ya que en ese tiempo más plátanos se pasaban de maduros y por lo tanto no podían venderse. Literalmente estaban perdiendo más dinero del que estaban ahorrando y retrasando todo sin razón alguna. Sam escribió una carta a la sede de United Fruit con los problemas que identificó y una lista de soluciones. Sin embargo, United Fruit no respondió a su carta. Para ellos habían comprado Chayamel Fruit para deshacerse de Sam, y él ya no debía involucrarse. Pero Sam no se quedó conforme. En junio de 1932 fue a una reunión de la junta y expresó sus frustraciones aclarando que solo quería ayudar. La administración de United Fruit volvió a rechazar a Sam, pues siempre lo consideraron un poco loco y solo querían que se mantuviera al margen. Sam estaba enojado porque sintió que lo menospreciaron y no lo tomaron en serio en la reunión. Sam decidió reunirse con otros grandes accionistas de United Fruit para discutir la situación. Les mostró los datos y explicó lo que creía que el equipo directivo de United Fruit hacía mal. Les dijo a los accionistas que si el consejo no actuaba pronto, la empresa podría quebrar. Es lógico que muchos accionistas compartieran las preocupaciones de Sam. Sam organizó una reunión con el equipo ejecutivo de United Fruit en 1933. Sam llegó preparado con una presentación para los líderes de United Fruit, explicando los cambios necesarios para salvar la empresa. Sam conservaba su acento ruso y no estaba acostumbrado a estas presentaciones, pero expuso sus ideas con pasión. Al terminar, un ejecutivo dijo: «Señor Samari, no entiendo nada de lo que dice». Los ejecutivos se rieron de él y Sam salió furioso de la sala. La junta seguramente creyó que Sam se había rendido y se iba. En lugar de eso, Sam volvió con una bolsa de votos por poder de otros accionistas. Sam arrojó los votos por poder en la mesa y dijo: «Estás despedido. ¿Lo entiendes, Tonasundim, señor presidente?» Verás, cuando Sam se había estado reuniendo con todos los accionistas de United Fruit, no solo les estaba contando sus ideas, también estaba consiguiendo su apoyo. Muchos de ellos le habían dado a Sam un poder para que pudiera votar en su nombre. Sam, gracias a sus acciones y decisiones, controlaba más del 50% de las acciones con voto en United Fruit, permitiéndole despedir a la junta y tomar el control de la empresa. Sam dijo: «Ustedes han arruinado este negocio por mucho tiempo. Yo lo arreglaré». El silencio llenó la sala. Los ejecutivos que antes se reían de él y no lo entendían, ahora empezaron a notar la situación. Al vender su empresa a United Fruit, Sam firmó una cláusula de no competencia para no trabajar en empresas frutícolas rivales. ¿Nunca imaginaron que él controlaría United Fruit? Eso era lo que estaba pasando. Sam procedió a despedir a la mayoría de la junta directiva y se nombró a sí mismo como director general de las operaciones de United Fruit. Luego sumó el título de presidente. Era curioso, ya que Sam debía estar retirado y descansando.
acababa de convertirse en líder de United Fruit, la enorme organización que dominaba el negocio del plátano. Sam había surgido de la nada, comenzando como un humilde vendedor de frutas que vendía plátanos maduros, hasta convertirse ahora en el gran jefe, el rey del plátano. Así, se volvió uno de los hombres más poderosos de Estados Unidos. Con Sam liderando United Fruit, aumentó el optimismo sobre el futuro de la empresa. Sam, conocido en el negocio del plátano por liderar Chaomel Fruit, era considerado la persona indicada para resolver sus problemas, pero muchos temían que fuera tarde. United Fruit enfrentaba deudas, baja moral laboral, procesos ineficientes y caída en el precio de sus acciones. Sin embargo, cuando Sam se presentó a la primera reunión con la nueva junta que contrató, simplemente dijo: "Estoy listo para trabajar". Ese siempre fue su estilo. Directo al grano, vamos a hacerlo. Normalmente, si alguien toma el control de una empresa, esperarías que pase la mayor parte del tiempo en la sede. Sam viajó de inmediato a todos los países donde United Fruit tenía plantaciones y puertos, para estar cerca de la acción y hablar con los trabajadores del plátano. El primer gran cambio fue dar más poder a los hombres de los pueblos bananeros. Ellos comprendían la situación mejor que los empleados corporativos en Estados Unidos. Sam explicó: "Me di cuenta de que el principal error de la administración de United Fruit fue creer que podía dirigir sus actividades en varios países tropicales desde una oficina en el 10º piso en Boston. La administración intentó decir a cada ejecutivo en cada país qué y cómo debía hacer las cosas. A los ejecutivos se les trataba como mensajeros, pero yo cambié esa política por completo". Sam notaba que en la empresa solo había personas que decían que sí. United Fruit prefería eso, pero Sam despidió al 25% y reemplazó a todo. Otro problema era que United Fruit a menudo tenía barcos que solo estaban llenos a la mitad de mercancía. Sam vendió barcos y rentó espacio en otros. Así, cada barco de United Fruit zarpaba lleno, sin espacio desperdiciado. Sam notó que United Fruit dependía mucho de los plátanos y comenzó a diversificarse con caña de azúcar y piña. Sam luego ahorró millones en impuestos al hacer que se revaluara el valor de la tierra y las máquinas de United Fruit. Y así, en tan solo unas semanas desde que Sam tomó el control de la empresa, el precio de las acciones ya había subido drásticamente de alrededor de $10 por acción hasta $26 por acción. Gran parte fue por el optimismo y energía que Sam aportó. Tomaba decisiones y cambiaba personal rápidamente, además de implementar nuevos planes y políticas. Básicamente estaba aplicando los principios que había usado cuando dirigía Chaomel Fruit y eliminando todo el desperdicio y la burocracia, y parecía estar funcionando. Di lo que quieras de Samsung, pero sabía cómo manejar un negocio bananero. Sin embargo, mientras Sam estaba logrando grandes avances en la transformación de la empresa, había algunos problemas serios gestándose que ni siquiera Sam podía resolver. Bien, es momento de una lección rápida sobre plátanos. Técnicamente no crecen en árboles. Botánicamente hablando, la planta de plátano se clasifica como una hierba y el plátano se considera una baya. Para hacerlo aún más extraño, las fresas y las zarzamoras no se consideran bayas. Sé que lo que dije suena ridículo, pero tendrás que buscarlo en Google. Ahora, cuando la mayoría de nosotros pensamos en un plátano, probablemente todos imaginamos algo como esto, pero en realidad hay más de 1000 tipos diferentes de plátanos. El actual se llama Cavendish. Existen plátanos rojos, manzana y azul Java, que dicen sabe a helado. Pero aquí viene el giro inesperado. Hasta la década de 1950, el plátano más popular con diferencia, y el que vendían United Fruit y Sam, en realidad era la variedad Gros Michel, que también se conocía como el Gran Miguel. Era similar al tipo Cavendish actual, pero más dulce y cremoso, por lo que muchos creen que sabe mejor. El plátano Gran Miguel tenía una cáscara más gruesa, lo que lo hacía menos propenso a magulladuras y perfecto para empresas como United Fruit, ya que era más fácil de transportar. Si todos compraban y vendían el Gran Miguel, ¿por qué cambiamos al plátano Cavendish? No tuvimos opción, ya que los plátanos crecen genéticamente idénticos. Cada uno es básicamente un clon. Esto es ideal para control de calidad, pues garantiza plátanos casi idénticos. Pero la falta de variación genética significa que si aparece una enfermedad, puede arrasar con toda una cosecha de plátanos y matarlos a todos fácilmente. Y esto es exactamente lo que le pasó a la variedad Big Mac. Desde principios de 1900, las compañías bananeras enfrentaban enfermedades en plantaciones de plátanos. Por ejemplo, había algo llamado enfermedad de sigatoka, que se propagaba rápidamente, ya que los patógenos se esparcían desde los zapatos de los trabajadores y se transportaban de una plantación de plátanos a otra. La enfermedad era un hongo que básicamente volvía negra toda la cosecha,
dándole un aspecto inquietante y haciendo que toda la plantación quedara inutilizable. United Fruit solía encontrar más fácil simplemente abandonar toda la plantación cuando esto sucedía, lo que dejaba a los trabajadores de esas áreas sin empleo. United Fruit entonces simplemente talaba más selvas tropicales y creaba nuevas plantaciones en otros lugares. Pero para la década de 1930, cuando Sam estaba a cargo de United Fruit, la enfermedad había diezmado enormes cantidades de sus campos de plátano y Sam había encargado a los científicos encontrar una solución. En pocos años crearon un veneno que parecía funcionar contra la enfermedad, pero solo se probó en pocos casos y sus riesgos eran desconocidos. Sin embargo, Sam siempre fue de actuar rápido y ordenó que se rociaran miles de acres con este nuevo veneno para intentar evitar que la enfermedad de Sigatoka destruyera todos sus plátanos. Y de hecho parecía funcionar, pero hubo consecuencias no intencionadas. Cuando el viento soplaba, la mezcla llegaba al pueblo donde estaban los trabajadores y algunos perdieron el olfato. Pronto todo empezó a saber raro y comenzaron a sentirse enfermos. Después de un par de meses, su piel empezó a adquirir un tono azulado. Algunos ya no disfrutarían la comida y otros fallecieron. Con el tiempo, los científicos mejoraron el tratamiento, controlaron la Sigatoka e implementaron medidas de seguridad. Pero el problema principal aún permanecía. Los plátanos eran muy vulnerables a enfermedades y solo era cuestión de tiempo para que llegara una incurable. A diferencia de la Sigatoka, que destruía las plantas, la enfermedad de Panamá destruía la tierra. Vive en el suelo y de hecho puede ser asintomática durante años, pero luego de repente ataca en todas partes, arrasando con hectáreas y hectáreas de una sola vez. Al notar la gravedad de la enfermedad de Panamá, Sam empezó a comprar toda la tierra selvática posible, sumando cientos de miles de hectáreas. En 1940, la Compañía Bananera Unida tenía más de la mitad de la tierra privada en Honduras, pero solo cultivaba menos del 10%. La idea era que si una plantación era atacada por la enfermedad de Panamá, se mudarían a otra selva y empezarían de nuevo. Pero eso solo era un plan temporal. Sin una cura conocida para la enfermedad de Panamá, eventualmente la industria bananera tendría que aceptar que el plátano Big Mike era demasiado vulnerable a la enfermedad de Panamá y tendrían que encontrar una nueva variedad de plátano para vender en su lugar. Por eso luego cambiaron al tipo Cavendish, que inicialmente resistía la enfermedad de Panamá. Recientemente surgió una nueva cepa de la enfermedad de Panamá que también puede destruir plátanos Cavendish. Colombia declaró emergencia nacional en 2019 tras confirmar la enfermedad de Panamá. Así que incluso hasta el día de hoy, la industria bananera enfrenta una amenaza muy seria, igual que Sam en la década de 1930. Debe haber sido muy frustrante para él. Tomó United Fruit, mejoró el negocio y aumentó las ganancias, pero luego la enfermedad intentó arruinarlo todo. Pero mientras Sam estaba ocupado preocupándose por la enfermedad de Panamá, de repente comenzó a surgir un problema aún más urgente: Adolf Hitler. Tras el inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, el gobierno británico prohibió todos los envíos de plátanos a Gran Bretaña y sus colonias para ahorrar dinero y recursos, al considerarlos un lujo innecesario. El Reino Unido era el 20% del mercado de United Fruit y desapareció de repente. Tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Estados Unidos empezó a restringir las importaciones de plátanos. Para empeorar la situación de Sam, ambos países incautaron barcos de la Gran Flota Blanca de United Fruit y los usaron como buques de guerra y transporte para sus armadas. En cuanto a los barcos que no fueron incautados por los gobiernos para usarlos en la guerra, de todos modos fueron atacados. Aunque el barco solo llevaba plátanos y todos se veían igual, los soldados enemigos lo atacaban. Cuando United Fruit enviaba plátanos a países sin bloqueos, sus barcos eran atacados, poniendo en riesgo a trabajadores y productos. Al final de la guerra, United Fruit habría perdido 19 barcos. Aunque Sam intentó que United Fruit se recuperara en años anteriores, no pudo hacer nada ante los duros desafíos de la guerra. Los precios de la gasolina y del seguro seguían subiendo. Mientras tanto, la demanda y las ganancias seguían cayendo. United Fruit tenía montones de plátanos creciendo en sus campos de Centroamérica, pero Sam simplemente no podía enviarlos a ningún lado, así que empezaron a pudrirse. Sin embargo, Sam nunca se quejó. En cambio, buscó cómo mantener el negocio a flote. Sam decidió buscar otro producto para vender, ya que no podía vender tantos plátanos. United Fruit ya tenía caña de azúcar, pero Sam buscó más cultivos para sus plantaciones. Cultivos considerados necesidades y no lujos, así los países no limitarían cuánto podría importar. Sam formó un grupo para buscar árboles y plantas de otros lugares
y hacer una lista de nuevos cultivos. Cuando su equipo volvió, Sam cultivó nuevos productos como cáñamo y aceite de palma. Sam se enfocó especialmente en cualquier cosa que pudiera ser útil para el esfuerzo de guerra. Por ejemplo, el cáñamo podía usarse para hacer cuerda. Durante la guerra, Sam cultivaba miles de acres con diversas plantas y frutas. Las ventas de plátanos bajaron mucho por las restricciones, pero Sam, al diversificar cultivos, accedió a nuevos mercados. Y esta innovación ayudó a United Fruit a sobrevivir la guerra. Desafortunadamente para Sam, aunque su negocio había sobrevivido, la guerra aún le trajo tragedia. El 7 de enero de 1943, el hijo de Sam murió en la guerra cuando su avión se estrelló en una expedición de reconocimiento en África. El hijo de Sam trabajaba en el extranjero y tenía 31 años. Tras la pérdida de su hijo, Sam se refugió totalmente en su trabajo. Quienes lo conocieron después decían que tras la muerte de su hijo, Sam el hombre plátano nunca fue el mismo. En 1947, Guatemala aprobó una ley que permitió a los trabajadores bananeros sindicalizarse. United Fruit antes usaba la fuerza para acabar huelgas, pero ahora los líderes sindicales podían organizarse en sus plantaciones. United Fruit protestó de inmediato contra la nueva ley y amenazó con retirar sus operaciones de Guatemala. Al final no cumplieron la amenaza y los negocios siguieron como siempre. Sin embargo, pronto se vio que Guatemala buscaba más reformas laborales, lo que amenazaba el modelo de negocios de United Fruit, basado en mano de obra barata. Las cosas se veían aún peor para United Fruit cuando un tipo llamado Arbenz fue elegido presidente de Guatemala. Fue más enérgico que su predecesor y de inmediato señaló a United Fruit. Un ministro del gobierno de Arbenz declaró: "Los logros de la United Fruit Company fueron a costa del empobrecimiento del país. La United Fruit Company es el mayor enemigo del progreso en Guatemala". El pueblo de Guatemala estaba contento porque su gobierno por fin enfrentaría a la United Fruit, ya que aumentaba el enojo por el poder, tierras y exenciones fiscales de la compañía, mientras los ciudadanos sufrían bajos salarios y condiciones duras. Y pronto se implementaron más políticas. En junio de 1952, Arbenz firmó el Decreto 900 que permitía al gobierno recuperar tierras privadas sin cultivar. El decreto solo aplicaba a fincas de más de 670 acres, y en realidad solo había un propietario que tenía tanta tierra sin cultivar: United Fruit. La política era para ellos. Arbenz quería tomar parte de la tierra que United Fruit poseía y que no estaban usando, y redistribuirla al pueblo, devolverla a manos de ciudadanos guatemaltecos pobres que estaban luchando. Arbenz afirmó que pagarían a United Fruit $627,572 por la tierra, según el valor declarado en sus impuestos. Arbenz decía: "Les pagaremos lo que ustedes valoran esta tierra". Sin embargo, United Fruit no estaba conforme, pues consideraban que la tierra valía mucho más, decenas de millones de dólares. United Fruit declaró un valor menor de la tierra para pagar menos impuestos, pero ahora eso les costaba caro. Por supuesto, United Fruit no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que este nuevo líder en Guatemala hiciera lo que quisiera. Como ya sabemos, cuando a las compañías bananeras no les gusta el líder de un país, cambian al líder. Como mucha gente en Guatemala apoyaba a Arbenz, United Fruit sabía que necesitaría ayuda. United Fruit acusó a Arbenz de comunista ante el gobierno de Estados Unidos. Esto fue durante la Guerra Fría, donde incluso mencionar el comunismo era suficiente para provocar mucha histeria. Arbenz no afirmaba lealtad al Partido Comunista, y la mayoría de los historiadores coinciden en que no era comunista. Sin embargo, United Fruit inició una campaña mediática implacable para convencer a todos de que él era comunista y representaba una amenaza para Estados Unidos. United Fruit financió el libro Informes sobre Guatemala, que afirmaba que Arbenz era controlado por Moscú. Luego, United Fruit hizo que este libro se distribuyera a cada miembro del Congreso de Estados Unidos. United Fruit contrató a un experto en relaciones públicas para persuadir a los estadounidenses de una amenaza comunista en Guatemala. Este experto en relaciones públicas, con muchas conexiones, podía plantar historias y reportes falsos fácilmente. Luego presumió lo fácil que era manipular a la gente. United Fruit incluso hizo una película titulada ¿Por qué el Kremlin odia los plátanos? Básicamente, United Fruit gastó enormes cantidades de dinero para influir en todos y convencerlos de que el gobierno guatemalteco y Arbenz debían ser derrocados. Poco después, la CIA lanzó la operación PB Fortune Éxito para derrocar a Arbenz y su gobierno e imponer un nuevo líder en Guatemala.
Para ser honesto, no fue necesario mucho para convencer a Estados Unidos de involucrarse, ya que United Fruit tenía muchas conexiones profundas en el gobierno estadounidense. Muchos encargados de decisiones en el gobierno tenían acciones de United Fruit. Sam sabía que si alineaba los intereses de su empresa con los de altos funcionarios de Estados Unidos, el país lo apoyaría. Por eso no se mostró que Arbenz afectaba las ganancias de United Fruit. Se difundió que Arbenz era una amenaza para Estados Unidos. Pronto la línea entre United Fruit y la CIA se volvió borrosa. United Fruit dio a la CIA personal, armas y dinero. Luego, la CIA intensificó la idea de que Arbenz lideraba un régimen comunista radical que amenazaba a los guatemaltecos, buscando crear miedo y debilitar su presidencia. Se divulgaron noticias falsas para impulsar la oposición al presidente. La CIA reclutó una fuerza rebelde de exiliados y disidentes guatemaltecos, dándoles dinero, armas, entrenamiento y estrategia para derrocar a Arbenz. En 1954, este ejército de liberación, respaldado por la CIA, lanzó un ataque contra el gobierno de Arbenz. Estados Unidos no solo envió pilotos, armas y bombas, sino que también usó guerra psicológica para aterrorizar a Arbenz y sus seguidores. Por ejemplo, altavoces ocultos emitían sonidos de disparos y explosiones, y había reportes de noticias falsas que decían que el pueblo guatemalteco quería que Arbenz renunciara. Hicieron que periodistas guatemaltecos exiliados escribieran historias falsas sobre el tamaño del ejército rebelde. Con el ataque en marcha, Arbenz salió en la radio para preguntar, ¿en nombre de quién han cometido estos actos bárbaros? Han usado el anticomunismo como pretexto, la realidad es otra. La verdad está en los intereses financieros de la compañía bananera. Arbenz añadió, nuestro único crimen fue aprobar una reforma agraria que perjudicó a la United Fruit Company. Claramente Arbenz sabía que la United Fruit estaba detrás de todo esto, pero no había nada que él pudiera hacer. El ejército rebelde llegó a Guatemala en barcos y trenes de la United Fruit y atacó sin encontrar mucha resistencia. Los guatemaltecos no querían la guerra y la presión psicológica de Estados Unidos convenció a Arbenz de que no podía ganar. Arbenz renunció y huyó del país. Luego lo hallaron ahogado en una bañera. Después se nombró a un líder más favorable a los intereses estadounidenses que la United Fruit Company. Arrestaron o mataron a muchos cercanos a Arbenz. Algunos organizadores sindicales que intentaron sindicalizarse en plantaciones de United Fruit fueron hallados muertos. Se instauró un estado policial brutal, eliminando partidos, sindicatos, prohibiendo libros peligrosos y quitando a los trabajadores de United Fruit su derecho a negociar colectivamente. Este incidente provocó décadas de disturbios en Guatemala, con dictadores sucesivos en el poder y diversas desigualdades y abusos de derechos humanos. En 1955 devolvieron a United Fruit toda la tierra confiscada. Fue una victoria enorme para United Fruit. Se deshicieron completamente del líder guatemalteco que les estaba causando problemas y lo reemplazaron con alguien que hacía exactamente lo que ellos querían. Sin embargo, United Fruit pronto comenzó a darse cuenta de que todo este incidente había atraído demasiada atención hacia ellos. La gente empezó a preguntar, ¿realmente Arbenz era una amenaza tan grande? ¿Había pruebas de que la Unión Soviética estuviera involucrada o que Arbenz fuera comunista? ¿O todo esto tenía más relación con los intereses financieros de la United Fruit Company? La United Fruit pronto vio que el incidente les resultó contraproducente. En primer lugar, había un nivel completamente nuevo de hostilidad hacia la compañía por parte de la gente en Guatemala. Cuando se conocieron los detalles en Estados Unidos, la administración de Eisenhower fue muy criticada. Muchos funcionarios del gobierno habían trabajado para United Fruit o tenían lazos cercanos con la empresa. El gobierno de Estados Unidos buscaba alejarse de United Fruit. Pocos días después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó a United Fruit por violar leyes antimonopolio. El gobierno afirmó que la coincidencia era solo eso, pero para muchos era claro que Estados Unidos atacaba públicamente a United Fruit para distanciarse de la empresa. Al principio se creía que United Fruit usaba a la CIA, pero después parecía que era la CIA quien usaba a United Fruit. Usaron su dinero y barcos en la Guerra Fría, pero tras recibir críticas, el gobierno rápidamente sacrificó a United Fruit con una demanda antimonopolio. En 1958, United Fruit vendió el 33% de sus campos a una frutícola independiente para crear competencia genuina. Y eso marcó el principio del fin para United Fruit. Sam dejó United Fruit en 1951 y al retirarse,
vendió todas sus acciones porque quería un corte limpio, entre otras razones. Confiaba en que su dinero estaba seguro, y acertó. Cuando Sam se fue para siempre, la compañía tuvo más dificultades que nunca y permanecería en un declive perpetuo. En sus últimos años, Sam donó gran parte de su riqueza, construyó hospitales y carreteras y trató de dejar un legado más positivo. Sam sabía que ya se había hecho mucho daño. Admitió: "Me siento culpable por algunas cosas que hicimos. Solo nos importaban los dividendos". Sam Samuri falleció de Parkinson a los 84 años. Tras la partida de Sam, el declive de United Fruit se aceleró. En 1959, Fidel Castro nacionalizó las plantaciones y edificios de United Fruit en Cuba, causando pérdidas de unos $60 millones a la empresa. United Fruit aplicó su estrategia habitual cuando un gobierno extranjero no le agradaba. Se aliaron con la CIA, les dieron barcos e intentaron provocar un levantamiento contra Castro. La invasión de Bahía de Cochinos estuvo mal planeada y fracasó. Murieron 114 hombres, 1.200 fueron capturados. United Fruit perdió sus barcos y sería expulsada de la región en pocos años. United Fruit alguna vez fue una fuerza imparable, un titiritero que controlaba países enteros. El pulpo con sus tentáculos envueltos alrededor de todos y de todo. Pero ahora la compañía era débil e ineficiente. Sus ganancias habían estado cayendo drásticamente, sus líderes poderosos se habían ido y su marca y la percepción pública estaban en un estado terrible. United Fruit enfrentaba graves problemas por la enfermedad de Panamá que seguía propagándose y afectando sus plátanos. En los años 60, el plátano Big Mike, su principal producto, casi desapareció. Mientras tanto, Standard Fruit superó a United Fruit al liderar el mercado al vender el plátano Cavendish, resistente a la enfermedad de Panamá. Por primera vez, United Fruit había perdido su dominio en el mercado del plátano y no parecía tener una dirección clara. Años después, United Fruit fue vendida varias veces a distintos dueños que intentaron salvarla, pero casi todos fracasaron. Para dejar atrás su historia y comenzar de nuevo, uno de los nuevos dueños renombró la empresa como Chiquit. Y bueno, si tu marca ha estado relacionada con masacres y guerras, probablemente tenga sentido hacer un cambio de imagen. Pero aún así, más escándalos seguirían. Como en los años 70, el nuevo presidente de la compañía, Ely Black, se arrojó por la ventana de un rascacielos en Nueva York después de que se expusiera la corrupción de su empresa y se descubriera que él había autorizado sobornos para que United Fruit pagara menos impuestos. Incluso recientemente la compañía ha enfrentado controversias, como en 2007 la empresa fue multada con $25 millones por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por pagos realizados a una organización terrorista en Colombia. Esta es una empresa que ha estado involucrada en controversias a lo largo de toda su historia. Aunque la empresa aún existe, su época de dominio ya pasó. En estos videos de negocios intento presentarme como narrador imparcial. Busco contar historias interesantes basadas en hechos, sin añadir prejuicios u opiniones propias. Solo quería agregar unos pensamientos finales. Si viste ambas partes, espero que la historia de Sam el hombre plátano te haya parecido tan interesante como a mí. No es muy conocida, pero para mí hay algo increíble en la idea de que tanta locura sucedió solo por los plátanos. Estas compañías fruteras moldeaban la geopolítica. Y me encanta la idea de que este tipo empezara desde cero, con solo esta idea sencilla de vender plátanos, nada elegante, solo un producto. Al tomar riesgos e innovar, fue escalando más. Esta historia me gusta porque me muestra lo mejor y lo peor de los negocios, el capitalismo y la naturaleza humana. Aquí hay varias lecciones como cómo Sam convirtió lo que otros veían como basura en un negocio exitoso. También hay revelaciones aterradoras sobre el poder de los negocios y los tratos turbios tras bambalinas. Y algo que quiero enfatizar es que creo que es tentador separar a Sam de algunas de las acciones de United Fruit. Porque sabemos que él comienza desde orígenes tan humildes, no sé tú, pero yo en su mayoría me encontré apoyándolo durante la mayor parte de la historia, ya que era el desvalido enfrentándose a United Fruit. Pero por supuesto la realidad es mucho más oscura. Más adelante Sam dirigió United Fruit por años y ocurrieron muchas cosas terribles bajo su mando. Antes de controlar United Fruit, Sam y su empresa Shyamel Fruit también cometieron muchos actos terribles. Supongo que de alguna manera esta historia para mí casi tiene un paralelo con Breaking Bad. Sam es una persona reservada que solo busca ganar el dinero necesario. Pero con el tiempo empieza a gustarle el poder y termina queriendo más y más, haciendo lo que sea necesario para ganar, sin importar a quién lastime.
Esta es, en última instancia, la historia de cómo Sam, el humilde vendedor de frutas, se convierte en el rey del plátano. Cómo se convirtió en un empresario despiadado que causó daños buscando más dinero y poder. Escuchamos de personas que hacen de todo por su negocio, pero ¿cuántas realmente derrocan a un gobierno solo para poner a un presidente que les permita evitar impuestos? Mi objetivo con este canal siempre ha sido mostrar que los negocios son fascinantes. Creo que a veces puede haber un estigma de que los negocios y las finanzas pueden ser un poco aburridos. Pero sinceramente, la forma en que se construyen y destruyen estos imperios, la manera en que las empresas tratan de superarse o destruirse entre sí, creo que es realmente interesante. Así que mi intención con Magnetes Media es simplemente presentar estas historias de una manera que espero sea bastante entretenida. Así que si quieres más mini películas de negocios como esta, por favor considera suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Agradezco enormemente al libro El pez que se comió la ballena, principal inspiración de este video. Generalmente uso muchas fuentes para mis videos, pero este libro fue una gran inspiración para este. Te recomiendo revisarlo si quieres saber más. Los libros Bananas, como la United Fruit Company dio forma al mundo, y Banana, el destino de la fruta que cambió el mundo, son excelentes lecturas sobre la industria del plátano. Si quieres otra historia de pobreza a riqueza con un giro oscuro, haz clic en la miniatura para ver la increíble historia de Andrés Carnegie. Solo me queda agradecerte por ver el video, eres una leyenda. Nos vemos en el próximo en un segundo.